Bueno, vamos a ver cómo funciona ahora la corteza visual. ¿Cómo es el mecanismo? Vamos a ver, nosotros la corteza visual es una corteza la cual pues tenemos que decir que dónde se encuentra más o menos. Bueno, si más o menos esto fuera la vesícula telencefálica, todo el telencéfalo, pues esta corteza se encuentra más o menos con las muescas occipitales y tal. Muescas occipitales, pues en la corteza occipital hay una gran fisura, esta fisura calcarina. En su interior, si nosotros la extrajéramos, veríamos cómo tendríamos esa corteza visual, ¿no? Que tendríamos como una parte que es la que se ve por fuera, que serían esos labios, y otra que se ve y otra por dentro. O sea, los labios que teníamos por fuera y lo otro, la mayor parte, por dentro, ¿vale? O sea, esto estaría cómodo, como si estuviera doblado, sería como un folio, así, esto como lo que veríamos sería algo así. Si le diéramos el corte y tal, esto se vería aquí por dentro, corte así, podríamos decir algo así, y los labios por ahí por fuera. Bueno, relativamente más o menos. Esto quedaría como oculto, esto también, y esto es lo que nosotros estaremos viendo. Vale, entonces, ¿qué más cosas son las que tenemos que saber de esta corteza? Bueno, pues de esta corteza tenemos que saber que está dividida en una gran estructura que son las hipercolumnas. Estas hipercolumnas tienen unos 100 micrómetros cúbicos y vamos a explicar ahora un poco su funcionamiento. Generalmente, la corteza visual es un alocórtex granular, ¿vale? En donde vamos a ver cómo tenemos las siguientes capas. La capa número 1, la capa número 2, la capa número 3, luego la capa número 4, que ahora veremos sus peculiaridades, la capa número 5 y debajo la capa número 6. Veremos la 6, 5, luego aquí tendríamos la 4, 3, 2 y 1, ¿vale? Como vemos, la 4 está muy desarrollada. Entonces la 4 tiene dos partes, bueno, tres partes. La A, la B y la C. La B, que es la importante, es la estría de Jenari, la cual está formada por estrías laterales así, de esta manera. ¿De acuerdo? Que son de las células piramidales que comunican con otras pirámides del alrededor, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vale, tenemos que aplicar una serie de fenómenos. Fenómenos van a ser dominancia ocular, luego análisis de color, también fenómeno de disparidad, ¿vale? Estos van a ser los principales fenómenos. Entonces, ¿qué quiere decir el fenómeno de dominancia ocular? A ver, dominancia ocular hace referencia a que nosotros recordamos, si recordamos este pequeño, el esquemita, de que mi campo va a cada retina, o a cada corteza, perdón, a cada parte de la corteza. Si aquí tenemos la corteza izquierda y aquí tenemos la corteza derecha y aquí tenemos el hemicampo visual, campo visual izquierdo y aquí el campo visual derecho, nosotros nos damos cuenta de que esta parte de aquí va a ir, recordamos, a su nasal y a su temporal, lo cual hace que este temporal haga esto así, a la izquierda, y este cruza y va a este aquí. Por tanto, estamos viendo cómo va la corteza izquierda. Por tanto, la corteza izquierda analiza el mundo derecho y la corteza derecha el mundo izquierdo, ¿vale? Pero le están llegando información desde el ojo derecho y el ojo izquierdo a la corteza izquierda. Entonces está llegando información de los dos ojos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros, en este caso, imaginemos que estamos hablando de un trozo de la corteza izquierda. Pues bien, entonces vamos a ver cómo aquí lo que van a hacer es que conforme se va produciendo el desarrollo embrionario, en un primer momento, antes del nacimiento, lo que se van a producir son una serie de conexiones, ¿no? De todo lo que nos está llegando del geniculado lateral, van a llegarse una serie de conexiones y tal, que van a distribuirse. Y la forma de distribuirse proyectan a la capa 4, que es como la capa de entrada, y entonces a partir de la capa 4 proyectan a la 2 y a la 3, así, de esta manera, tanto aquí como aquí, y a la 3, y a la otra 2 y a la 3. Perfecto, vale, eso queda así. Entonces, como que van distribuyéndose y tal. Lo importante aquí, en un primer momento, lo importante es que la señal llegue a la columna correspondiente, ¿no? Porque no lo he comentado, pero una columna con una hipercolumna de estas, lo que está analizando es una cadena de convergencia de la retina, ¿vale? Un punto de la retina, bueno, pero con una cadena de convergencia. Es decir, que no es un punto real, sino que puede ser una suma de más o menos puntos, o sí puede ser de un único punto, en función de en qué parte de la retina estemos. Vale, eso es lo que pasa en un primer momento, pero ¿qué pasa después? En un segundo momento lo que pasa es que hay conexiones que se van a ir eliminando y otras conexiones que se van a ir reforzando.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí, si nos estamos dando cuenta, las capas 2 y 3, que son las capas principalmente a las que desde la capa 4 se va a emitir para producirse los análisis que se tienen que realizar en esta corteza visual primaria, vamos a ver cómo son binoculares, es decir, le está llegando información de las dos retinas. Pero lo que va a suceder es que se van a producir una división de esta hipercolumna en dos. ¿Debido a qué? Pues a que por acción intrínseca de las propias neuronas de proyección, de las propias neuronas que están proyectando, vamos a ver cómo las que van a ir, por ejemplo, las que vienen con información del ojo derecho, si estamos en la corteza izquierda, van a ir a una parte de la columna, o sea, van a centrarse en una parte de esta hipercolumna, que sería la contralateral, y esta sería la ipsilateral. Quiere decir que en esta parte donde se van a ver potenciadas, o sea, se van a favorecer las conexiones en estas neuronas de información proveniente de las neuronas de proyección que llegan desde el geniculado lateral con información proveniente de la retina de su lado, es decir, del ojo izquierdo. Entonces aquí lo que se va a potenciar fundamentalmente es la llegada de estas que vienen de su ojo izquierdo y se va a disminuir muchísimo las que vienen del ojo derecho. Es decir, no es que se eliminen, pero sí que se pierden fuerza, por así decirlo, en esa competición, ¿no?, que tienen aquí las señales del ojo izquierdo y del ojo derecho con las neuronas que hay aquí, pues ganan en esta parte las del ojo, de un ojo, y aquí sucede lo mismo, pero opuesto, es decir, las del lado que sería, si es contralateral, y estamos hablando de que es corteza izquierda, pues serían informaciones que llegarían, en último término, vendrían del ojo derecho, desde el geniculado y tal, pues vamos a ver cómo proyectarían fuertemente sobre este lado que es el contralateral, tanto la capa 2 como la capa 3, a veces incluso la capa 1, y perderían fuerza las que llegarían del ojo izquierdo, ¿vale? Que serían esas que vendrían así, perderían fuerza. Y así es como queda configurado el fenómeno de dominancia ocular, que es por esto por lo que se produce. Lo que sucede fundamentalmente es que si nosotros perdemos un ojo, por ejemplo, durante el desarrollo temprano, por ejemplo, un fenómeno de estrabismo, lo que va a suceder es que como ese ojo están llegando unas señales distintas a las del otro ojo, no puede competir en igualdad de condiciones con el otro ojo, entonces es como que esa dominancia ocular pasa a ser de un único ojo, porque el que, por ejemplo, si tenemos estrabismo en el ojo izquierdo, este va a emitir unas señales peor, por así decirlo, de peor calidad, y el ojo derecho, en esa competición que se produce aquí, va a ganar más, entonces la dominancia ocular va a ser predominantemente el ojo derecho, tanto en la columna, la semicolumna que le corresponde, como en la otra, ¿vale? Eso es dominancia ocular. Después vamos a ver cómo lo que nosotros tendríamos sería lo que se llaman los lobes. En el análisis de color vamos a ver cómo tener que quedar una palabra clave que son los blobs. ¿Vale? Esto es fundamental. Los blobs vamos a ver cómo son estructuras neuronales en forma de nube, las cuales se encuentran así, pero también en las capas 2 y 3 fundamentalmente, pero también lo vamos a encontrar a 5 y 6 distribuidos en la misma posición, habiendo, como estamos dando cuenta, dos en la parte superior de una media hipercolumna y otras dos en la parte inferior. En total hay 8 por cada hipercolumna, 4 arriba y 4 abajo. Bien, aquí vamos a ver cómo lo que nosotros tenemos son estructuras, son nubes neuronales, las cuales les llegan las señales del color, las cuales llegan principalmente, pues llegan aquí, a la capa 4 de la misma manera, y entonces vamos a ver cómo luego son proyectadas a estos blobs. Hay diferencias en cómo llegan el color azul, el verde y el rojo, pero no me quiero meter ahí. Entonces, básicamente, una vez que se produce aquí, pues se produce una computación a nivel de estas porciones. Según tanto color, por ejemplo, si tenemos azul, verde y rojo, pues si nos está llegando este grado de rojo, este grado de verde y un poquito de azul, pues vamos a ver cómo el resultado final será un color, que podrá ser muy similar al verde. ¿De acuerdo? Pues así como se computa el color en estos blobs. Vale, entonces, ¿qué otra cosa también tenemos que comentar en esa columna? El fenómeno de disparidad. En este fenómeno de disparidad lo que tenemos que tener muy en cuenta es que existen unos campos, bueno, lo que he dicho es que cada hipercolumna recibe información de una única cadena de convergencia, ¿vale? Pero a veces existe comunicación entre las columnas, hipercolumnas que se encuentran paralelas unas con otras gracias a la presencia de la estrella de Jenari, que permite comunicación horizontal de unas con otras. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta está procesando un punto de la retina, pues esta otro puede llegar comunicación de este punto de la retina a la otra hipercolumna. Eso nos va a dar una estructura que son llamados campos receptivos orientados. Estos campos receptivos orientados son unos campos que de la misma manera tienen un conjunto de neuronas, ¿no? Por ejemplo, esta está analizando un punto de la retina, esta otro punto continuo en la retina, otro punto continuo en la retina, otro punto continuo en la retina. Eso lo que nos está dando es que estamos viendo varios puntos continuos, que es una franja del espacio. Como le he pintado, entonces es un campo receptivo, una franja del espacio
que se estimula cuando ve una franja del espacio, un borde en esa dirección. En la misma dirección en la que este campo receptivo está orientado. Entonces tiene un centro que es on y una periferia que es off. De la misma manera, ¿no? Que inhibe ese centro. ¿De acuerdo? Y así como los quedan. Entonces vamos a ver cómo quedan dispuestos. Vamos a ver cómo estos quedan dispuestos de una manera muy curiosa. Y es que tiene una distribución de aspa en torno a los blobs. Hay una serie de como de columnas, ¿vale? De esta manera que descienden por aquí también, ¿no? ¿Vale? En donde dentro de cada columna hay un único tipo de campo receptivo orientados en una única dirección. Hay campos receptivos orientados en todas las direcciones. Por ejemplo, aquí podrían ser así, esta así, y aquí también existirían y podrían descender y tal. Y podrían ser horizontales y eso. Entonces, ¿cuándo se estimulan estos campos receptivos? Estos campos receptivos se estimulan cuando detectan un borde, una figura, por así decirlo, que tenga la misma disposición, o sea, que tenga la misma dirección, ¿vale? Y pues eso, así como quedan. Además, esta configuración de aspa les permite comunicarse, como estamos viendo aquí, con otros bordes. Por ejemplo, este sería así y a lo mejor este continúa y también es así. Y bueno, por aquí abajo también bajaría y tal y sería de esa manera, ¿vale? Así como nos quedan estos campos receptivos orientados. Entonces, esta orientación... perdón, esto me he confundido, no sería fenómeno de disparidad, siempre me confundo, sería campos receptivos orientados. El fenómeno de disparidad es otra cosa que ahora veremos de qué consiste. Entonces, campos receptivos orientados, entonces, esto quiere decir que nosotros lo que estamos viendo son bordes. Esto vamos a ver cómo se configuran conforme utilizamos la visión. Conforme utilizamos la visión y vamos viendo bordes en distintas direcciones, vamos a ver cómo se van configurando estos campos receptivos para determinar esos bordes. Cuanto más veamos esos bordes, más fácil nos será distinguirlos y poder verlos. Porque si nosotros, se ha visto, o sea, se sabe el caso de que si nosotros tenemos a alguien y desde que nace lo introducimos en un entorno en el cual no existe, por ejemplo, bordes horizontales, cuando lo sacamos de ese entorno es incapaz, y lo introducimos en un entorno con bordes horizontales, es incapaz de ver correctamente esos bordes. No puede verlos. ¿Por qué? Porque no ha conseguido realizar estos campos receptivos suficientes como para poder verlos. Campos receptivos orientados con orientación horizontal para poder ver esos bordes, ¿vale? Entonces, tanto es así que nosotros, cuando nosotros vemos, realmente utilizamos muchísimo esta visión de bordes. Por ejemplo, cuando vemos una casa, lo que vemos sería, por ejemplo, vemos muchos puntos de esta manera y entonces lo que veríamos sería un borde. En este sentido vemos un borde, luego aquí veríamos otro borde y lo sumaríamos y entonces en esta computación se vería en la corteza primaria, veríamos todos los bordes y luego en otras cortezas secundarias, visuales secundarias, etcétera, sería la sumación de todos los bordes y lo que veríamos finalmente sería la figura que tendríamos en nuestro... que estaremos mirando, que en este caso pues podría ser una casa, perfectamente. Bien, y ya por último, ahora sí, el fenómeno de disparidad, vamos a ponerlo por aquí, es muy sencillo. En lo que consiste el fenómeno de disparidad es que hay columnas o estructuras, o sea, estructuras no, nubes neuronales, parece ser que hay nubes neuronales, no se sabe exactamente su posición, se intuye que pueden estar por esas, no lo he dicho, pero estas columnas se denominan minicolumnas. ¿De acuerdo? Minicolumnas. Podrían estar alrededor de esas minicolumnas, pero la clave es que tenemos como neuronas, las cuales son neuronas binoculares, es decir, le está llegando información de un ojo y otro, del izquierdo y del derecho, y se utilizan para el enfoque. Nosotros cuando estamos viendo un plano, imaginemos que estamos enfocando algo que está cerca, por ejemplo, yo que sé, una pelota muy cerca. Lo que nos queda lejos, por ejemplo, el árbol que nos queda lejos, se ve distorsionado, debido a que cuando nosotros estamos enfocando con nuestra visión algo que está cerca, lo que está lejos, queda enfocado de manera distinta, en posiciones distintas de la retina. Esta sí está llegando a la misma posición de la retina, del uno y el otro, sin embargo, este no lo está haciendo. Por ejemplo, está llegando aquí y este a lo mejor está llegando a esta altura. No está llegando a la misma posición, entonces no está llegando a mi información, por eso se ve distorsionado. Cuando nosotros queremos pasar de mirar de cerca a mirar de lejos, entonces se produce, o sea, cuando es nuestra visión, en un primer momento, pues eso, está dándose cuenta de que está llegando una información que no es acorde un ojo al otro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? En ese sentido, vamos a ver cómo tenemos como grupos de estas neuronas bipolares que le está llegando información de un ojo y de otro, con distintos grados de disparidad. ¿Eso qué quiere decir? Disparidad hace referencia a que no me está llegando el mismo tipo de imagen desde un ojo y de otro. Me está llegando cosas distintas y eso es la disparidad. Entonces puede ser que el grado de disparidad sea un grado de disparidad 0, luego podemos tener más 1, más 2, más 3, o menos 1, menos 2, menos 3. Entonces hay grupos que solamente disparan, de disparidad solamente disparan ante menos 3. Entonces disparan, entonces producen el reflejo de acomodación que ya expliqué.
por mecanismos que todavía no están bien conocidos, pero parece ser que se produce a nivel de esa corteza, se inducen los mecanismos necesarios para acomodar el cristalino. O puede ser que tengamos un grado de disparidad más 2 y solo disparen unos determinados grupos que sean los del grupo de estas neuronas binoculares, que también están a modo de nubes neuronales, como los blobs, y ya está. Y básicamente eso es todo. Y así como funciona.